Bueno, y vamos a ver los cuartiles en estadística descriptiva. El cuartil son 3 medidas de posición que dividen en 4 partes iguales a un conjunto de datos, siendo cada parte el 25%. Así como los percentiles. ¿Por qué 3 medidas que dividen en 4? Porque al hallar el tercer el cuartil, el cuarto pues se halla solo. Entonces por eso son 3 medidas. Y recuerden, estos son medidas de posición. Entonces la fórmula para encontrar los cuartiles es un cuartil, y que aquí n representa el número del cuartil que se puede buscar, 1, 2 o 3. Entonces esta n, aquí está todo especificado. La n minúscula es la posición que se busca. Aquí yo le puse percentiles, cuartil. Entonces, ya teniendo aquí la fórmula, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. La fórmula es casi idéntica, pues prácticamente la misma del percentil. Lo único que cambia es aquí, que se multiplica, se divide en 4. Para el percentil se divide en 100. De resto la fórmula sigue prácticamente igual. Entonces, con este video también ya podrían hasta aprender a sacar los percentiles, que lo único que hace es reemplazar aquí por 100. Entonces vamos a comenzar a hacerla con este ejemplo. Tenemos esta tabla de frecuencias y queremos hallar un cuartil. Entonces vamos a hallar el cuartil 1. Entonces, para poderlo hallar, ¿qué nos toca hacer? Para poderlo hallar, primero necesitamos saber la posición de ese cuartil, la posición relativa más o menos, para saber en qué intervalo vamos a trabajar. Recuerden, esto es para datos agrupados. Esta es la fórmula para datos agrupados. Entonces necesitamos identificar el intervalo en el que va a ir. Entonces, para eso agarramos esta partecita, esta sola, esta formulita, que quiere decir la posición o el cuartil que se busca, el número del cuartil que se busca, puede ser 1, 2 o 3, multiplicado por el total de datos, y eso se divide en 4. Eso nos va a dar la posición. Entonces, haciendo eso, vamos a reemplazar los datos que tenemos acá. Entonces, al reemplazar esa pequeña ecuacioncita, nos daría el cuartil que se busca. Entonces vamos a buscar el 1, cuartil 1, que se multiplica por el total de datos. Aquí tenemos el total de datos, es 92. Por 92. 1 por 92 dividido en 4. Esta pequeña ecuacioncita nos da como resultado el número, pues vamos a hacerla tal cual, 1 por 92 nos va a dar pues 92 dividido en 4, y esto nos da un total de 23. Entonces recuerden, el número que nos da es la posición. Repito, es la posición. Entonces, ¿qué quiere decir esta posición? Es donde vamos a buscar el intervalo. Donde esté esta posición es el intervalo con el que vamos a trabajar. Entonces, como vemos, para eso buscamos es en la columna de frecuencia acumulada. La frecuencia de absoluta acumulada. Entonces vamos a buscar donde está el 23. En el primer intervalo 4 no alcanza. En el segundo intervalo 17 no alcanza. Nos toca pasar al siguiente intervalo porque está ya de 65.
quiere decir que aquí ya está el 23. Entonces este es el intervalo con el que vamos a trabajar. Bueno, este es el intervalo con el que vamos a trabajar. Entonces, ya teniendo establecido eso, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Tenemos aquí pendiente la fórmula y vamos a comenzar a reemplazar. Entonces aquí, pues si queremos jugar ahí, pues podemos el 1, que es el cuartil 1 el que vamos a buscar. El límite inferior, ¿cuál es el límite inferior del intervalo escogido? Es este. Entonces sería 22. Más la amplitud del intervalo. La amplitud está de 22 a 23, es 1 solo. Entonces la amplitud es 1. Aquí reemplazamos frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta del intervalo en el que estamos trabajando, en este caso es 48. El intervalo, la frecuencia absoluta del intervalo que estamos trabajando. Entonces reemplazamos 48. Eso multiplica lo que hicimos aquí arriba. 1 multiplicado 1 que multiplica 92, o sea, el número el intervalo que buscamos por el total de datos dividido en 4. Entonces podemos dejar aquí para medio, al menos hacer un poquito menos, poner ya el 92 que sabemos, pero ya sabemos esto que nos va a dar. Es más, pongámoslo de una vez. Aquí sabemos que esto nos da 23. Esta ecuación es la misma que hicimos aquí arriba, que nos da 23. Y ahora la frecuencia absoluta acumulada anterior, f sub i menos 1. Este menos 1 quiere decir frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces la frecuencia absoluta acumulada del intervalo es 65. La anterior es 17. Entonces tomamos aquí y reemplazamos esto por 17, que es la frecuencia acumulada anterior. Esto nos va a dar, vamos a copiarla para usar lo mismo. Esto nos da 22 más 1 dividido en 48 da 0.02, que multiplica a 23 menos 17 y esto es 6. Entonces aquí ya desaparece esto. $22 más 0.2, recuerden, 0.2 sale de dividir 1 en 48, nos da 0.2, 23 menos 17 nos da 6, y ahora esto pasamos a multiplicarlo, lo cual nos va a dar $0.02 por 6 nos da 0.12, y esto nos va a dar un total de 22.12. Esta es la respuesta final. El cuartil 1 es 22.12. Esta es, ahora sí, este sí es el cuartil, el 22.12. Esta es el que divide, este es el 25% de los datos. Recuerden, los datos son 92. Si fueran 100, fijo, si los datos fueran 100, este número sería 25, porque como es el 25%, entonces recuerden, el cuartil 1 es el 25%, el cuartil 2 es el 50%, el cuartil 3 es el 75%. El cuartil 2, que es el 50%, es el mismo percentil 50, que es el que divide por la mitad también
a los datos. Entonces hay que tener también en cuenta esos pequeños daticos. Y listo, como ven, facilito, nada más reemplazar la fórmula y listo, ya se sabe cómo es. Recordar hacer este pequeño paso para encontrar el intervalo en el que se va a trabajar y listo. Entonces eso ha sido todo por ahora. Ya nos veremos en un próximo video en tutoriales Video Hogar.